Bueno, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a este programa, microprograma La Repisa, donde hacemos recomendaciones de libros para leer en la cuarentena. Y como les estábamos comentando antes de partir el programa, esta semana se celebra el Día del Libro. Así que quería partir con Francisco para ver qué es lo que nos vas a recomendar esta semana para leer. Voy a partir recomendando un libro que cuando lo empecé a leer y se lo comenté a varias personas, me dijeron que era excelente. Así que, y se llama Patria. Aquí lo estoy mostrando, de Fernando Aramburú. Bueno, Fernando Aramburú, ustedes saben, es un español, lleva muchos años, un escritor español muy, muy reputado, es uno de los escritores más destacados de la lengua hispana, ha ganado varios premios, etcétera, vive actualmente en Alemania. Y este libro, la verdad es que lo que hace es que nos hace un recorrido por el conflictivo País Vasco de los años 70 a 90 en España. Se trata de dos familias que están irremediablemente unidas. Una de ellas se hace fanática del movimiento nacionalista independentista de España, del País Vasco, y la otra es una familia común y corriente, de alguna manera, en que va transcurriendo y día a día se va dando cuenta que está más metida dentro, por así decirlo, del fango del odio dentro del país. Esta, de alguna manera, es una historia donde por un lado se conjuga el odio y el rencor entre dos familias enfrentadas por la política y la necesidad, de alguna manera, esta del odio que dominó España. Pero por otra parte, el autor tiene la gran capacidad de poder transmitir lo que se refiere el perdón, de alguna manera, y la reconciliación. En una España que en esa época, y hasta hace muy poco, era una sociedad muy dividida respecto de su historia anterior. Por lo tanto, es un libro que yo lo recomiendo de todas maneras, es un libro que atrapa y que de alguna manera no deja de soltarlo, especialmente después del primer capítulo. El primer capítulo, y en eso me pasó curiosamente, de que me costó mucho avanzar, porque el autor tiene un estilo donde de alguna manera lleva al texto todo lo que va pensando y diciendo con un estilo bastante desordenado. Pero una vez que uno traspasa ese primer capítulo, la verdad es que y por lo tanto empieza a entender esta manera en que el autor explaya y expone su novela, a uno lo empieza a capturar. Lo recomiendo básicamente por dos razones, que de alguna manera las he dicho. La primera es que es un libro que hay que leer para poder entender el turbulento periodo que se vivía en España en esa época, pero dos, nos sirve mucho para poder reflexionar sobre el actual contexto político y social que estamos viviendo en Chile. Así que esa es mi primera recomendación, Pía. Oye, Francisco, y además entiendo, según lo que he leído, que este libro iba a ser llevado a la televisión. Bueno, efectivamente, lo iban a llevar a una serie en Netflix, pero lamentablemente, producto de la pandemia, se suspendió. Lo iban a lanzar ahora, creo que en abril o mayo, y ya se postergó un tiempo más, así que iban a llevarlo también como una serie. El segundo libro es uno de el famoso escritor, periodista inglés que se llama Paul Johnson. Paul Johnson también ha sido historiador, fue famoso por haber sido un speechwriter de la Margaret Thatcher, le escribía sus artículos, y el libro se llama simplemente Churchill. Si bien es una biografía que retrata demasiado bien, diría yo, a este líder político que condujo a su país, ¿no es cierto?, al éxito en la Segunda Guerra Mundial, pero también describe muy bien a este personaje multifacético, a lo largo de toda su historia, el hijo, el padre, el esposo, el estudiante, el soldado, el político, el historiador, el artista, el escritor.
sin más lejos, es el primer o el único primer ministro británico que ha sido premio Nobel de literatura. Por lo tanto, es un tipo realmente fenomenal. Es un personaje único, no tanto, y ya voy a contar por qué lo recomiendo, pero básicamente es un personaje que con un humor y un sentido del humor muy característico, con una capacidad discursiva y una capacidad oratoria, yo creo que inigualable, y por eso es que de alguna manera pasó a ser quizá uno de los mayores estadistas del siglo XX, ¿no es cierto? Especialmente desde el punto de vista de las ideas liberales, etc. El libro nos deja varias lecciones y yo creo que eso es lo entretenido que tiene. La primera es que lecciones que de alguna manera el autor nos transmite a partir de la propia experiencia de vida de Churchill. La primera es que hay que aspirar y apuntar a lo más alto. Aun cuando uno no llegue a esa meta, hay que apuntar y aspirar siempre alto. Segundo, nada reemplaza el trabajo perseverante. Este era un tipo trabajólico, trabajaba 16 horas diarias, estaba en su gabinete de guerra, exigido por la guerra, pero después llegaba a su casa y se dedicaba a jardinear y era un experto jardinero. Por lo tanto, era una persona que ocupaba mucho su tiempo, así que desde ese punto de vista era muy perseverante. Luego, fue una persona con un gran coraje y una gran fortaleza, y por lo tanto nunca permitió, porque los tuvo, y el autor los destaca, bastantes errores, bastantes problemas personales, accidentes, enfermedades, impopularidad en ciertos periodos, crítica, que lo afecta, que en definitiva siempre logró superarlo, siempre logró superar sin que le afectaran o lo derrotaran anímicamente. El cuarto, te diría yo, es que apreciaba perdonar y reconciliar. Y por lo tanto nunca se quedó en la cosa chica, nunca se dedicó a culpar a otros, no tenía malicia, no perseguía revanchas, trampas, rumores, venganza, etc. Entonces, finalmente, yo diría que el aspecto que yo más destaco y que echo de menos profundamente en la sociedad chilena hoy día, particularmente en la política, es el sentido del humor en la vida diaria. Acá no solo hemos perdido el sentido del humor, sino que además hemos perdido la capacidad de reírnos nosotros mismos. Y eso es grave. Bueno, este es mi libro, yo diría preferido, y por eso lo quise recomendar ahora, que es Los Miserables de Víctor Hugo, que acá lo muestro, que es, bueno, esto es enorme, ¿no es cierto? Tiene... Sí, que está en tu repisa. Está en mi repisa, exactamente, de hecho, sostiene varios libros, ocupa un gran puesto, son, yo diría, alrededor de 1.800 páginas, y yo quería recomendarlo, bueno, a pesar de que todos conocen a Víctor Hugo, un dramaturgo famoso, poeta de mediados del siglo XIX, y Los Miserables ha sido llevado a la pantalla varias veces también. Yo lo quería recomendar porque me parece que hay dos cosas, aspectos que creo que son bien interesantes del libro. La primera, la que siempre se rescata, todo lo que tiene que ver con la crisis social. Este es un libro que te sacude muy fuertemente y te remece muy fuertemente porque uno ve la miseria humana bien encarnada, ¿no es cierto? Y la miseria humana no desde el punto de vista solo material, sino también del corazón humano desgarrado, del corazón humano malvado, del corazón humano redimido, y todo uno lo va ahí entrelazando desde las distintas historias. Pero además, y este es el segundo aspecto que yo creo que es más interesante y que a mí al menos me cautivó muchísimo, es la historia de un personaje, que es el personaje principal o de los personajes principales, que es Jean Valjean, que creo que es notable porque todo el libro, yo diría, se resume en una lucha permanente interior de él que es impresionante. Yo diría que todo el libro transcurre en que Jean Valjean intenta llenar el vacío que le dejó el mal, que ocupaba su corazón, con el bien que va desarrollando. Y es impresionante porque en muchas ocasiones del libro él se pregunta de nuevo si puede volver a ser aquel que superó aquel día en el que reconoció que era un miserable. El otro libro que tengo es El Viejo del Mar, El Viejo y el Mar de Hemingway, que es un contrapunto, porque este es bien pequeño, ¿no es cierto? Es bien delgado, tiene 130 páginas, pero también a mí me cautivó muchísimo. Bueno, Hemingway usted lo conocen, es premio Nobel, ¿no es cierto? De hecho estuvo en la Primera Guerra Mundial, y es bien impresionante porque Hemingway era fanático de la pesca. Entonces yo siempre he pensado
que notable que un fanático de la pesca se haya ganado el Nobel por un libro sobre un pescador. Yo encuentro que es bien notable eso. Y también este libro a mí me cautivó muchísimo porque una de las cosas que yo rescato de este libro y que en algún momento de hecho lo escribí, fue que la relación que tiene el viejo con Santiago, que es el joven, con el que se hace amigo y con el que de hecho relatan al comienzo historias donde habían pescado buenos peces, que le dicen, cuando el viejo se hace viejo y ya comprueba que no tiene las fuerzas de antes para poder soportar todo lo que significa, ¿no es cierto?, salir a la pesca y luchar contra pez espada, etcétera, todo lo que significa, eh, él dice, bueno, ya Santiago no me va a querer, o la relación se va a romper, porque él me quería, al parecer, piensa el viejo, por lo que era yo en cuanto pescador. Entonces va, ¿no es cierto?, su última gran batalla en el mar, donde se enfrenta con tiburones, etcétera, etcétera. Y cuando vuelve a casa se da cuenta de algo que es bien impresionante, que es que Santiago no lo quería por eso, sino lo quería por quién era él, ¿no es cierto? Que a mí me parece que es un mensaje notable, porque el viejo se da cuenta de que estaba, por así decir, poniéndose él mismo una vara para pasar por ella, pensando que si no pasaba esa vara, entonces no lo iban a valorar por lo que era. Pero en realidad lo valoraban simplemente por lo que es decir, de manera irracional, por así decir, ¿no es cierto? No había ninguna razón para que el cariño que se tenían pudiera perderse, porque el cariño era irracional, es decir, no había ninguna razón que lo sostuviera, sino simplemente en la amistad, el amor de amistad como lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es un libro en ese sentido fantástico, y además porque la pluma de Hemingway es una pluma bien sencilla, bien simple, pero eso no le impide relatar sentimientos humanos bien notables, como la melancolía, la angustia, el valor, y a pesar de la simpleza, logra, yo diría, significar todos esos sentimientos de manera muy potente, que al lector le llega mucho. No se siente en el mar, se siente en la tempestad, se siente en los momentos difíciles, y eso creo que Hemingway, bueno, ¿no es cierto?, se ganó el premio Nobel, yo diría, por este particular libro. No puedo evitar hacer un pequeño comentario a propósito de la pregunta que me hiciste, Cristóbal. Hay una colección hay una edición de libros de cuentos de Hemingway. Creo que lo mejor que escribió Hemingway, a mi gusto personal, literariamente, son los cuentos. Y esa edición tiene además el prólogo, tiene un prólogo de García Márquez que yo lo encuentro sencillamente brillante. O sea, si a García Márquez no le daban el premio Nobel por 100 años de soledad, se lo deberían haber dado por el prólogo de los cuentos de Hemingway. Y el otro libro de Hemingway que yo creo que es muy recomendable, es muy entretenido por lo demás, es París era una fiesta. Porque yo siempre tuve la imagen de un Hemingway vividor que cuando estaba sobrio escribía. Y uno ve ahí que esa es una caricatura y que Hemingway era un escritor de verdad que se sentaba en la mañana, que sufría con la página en blanco y que trabajaba duro, y que trabajó duro toda su vida como escritor para escribir, que las cosas no le salían así en un arte que fluía, a pesar de que pasaba de juerga en juerga. Desmitifica bastante esa imagen del escritor y lo lleva a una cosa que en otro sentido es muy humana. Yo recomiendo los cuentos de Hemingway y París era una fiesta. En París era una fiesta, le pega alguna repasada a otros escritores que son medio injustas, pero tienen que ver con los celos naturales de los artistas, ¿no? Pero tiene esa dimensión que creo que es muy valiosa. Los vamos a incluir entonces de todas maneras en un apartado a la recomendación de Cristóbal. Muy buena. Vamos a mis libros. Yo me he hecho el propósito de recomendar siempre que puedo un libro de un autor chileno y un libro de un autor extranjero, porque creo que nosotros hemos tenido grandes novelistas y no los valoramos como debiéramos. Voy a partir por un libro que a mí me impactó mucho, de hecho no lo pude encontrar, no sé dónde estará aquí en mi repisa, digamos, pero que lo encuentro un clásico de la literatura chilena, que es Criollos en París, de Joaquín Eduard Bello. Eduard Bello fue un gran cronista de nuestra sociedad, un tipo que, proveniendo de la élite de su época, era al mismo tiempo muy crítico de la élite. Y en la primera parte del siglo XX, por distintas razones en Chile, en el primer cuarto del siglo XX, se produjo una emigración
relativamente importante de chilenos que se fueron a Europa y particularmente que se fueron a París. Y había una comunidad de chilenos en París y Eduard Bello estaba ahí. Y Eduard Bello describe de una manera, a mi juicio, muy entretenida, muy gráfica, muy simpática, la idiosincrasia del chileno. Estos chilenos que son allá en París un grupo de sudacas, digamos, provenientes de un país en ese tiempo sudamericano, fin del mundo, muy pobre, muy lejano, muy rústico, y por lo tanto, para los franceses de la época, para los parisinos de la época, todos estos chilenos que estaban allá, ya sea los que provinieran de la más alta y rancia aristocracia chilensis, o los que venían de la condición más humilde y habían llegado de alguna manera a París, para los franceses eran más o menos lo mismo. Sin embargo, los chilenos allá reproducían, y eso es lo que muestra Eduard Bello, reproducían todas estas cosas tan extrañas de los chilenos, el arribismo, la preocupación por los apellidos, por de dónde vienes, esa cosa tan entre isleña y provinciana que tenemos nosotros y que ha tenido, creo yo, lamentablemente nuestra élite tradicionalmente. En los últimos años creo que la globalización y la modernización que ha sufrido Chile ha permitido que nos integremos más al mundo y perdamos un poco ese provincianismo. Pero Eduard Bello lo retrata muy bien en ese libro. Creo que es un imperdible para cualquier chileno leer Criollos en París. Esto lo encontré en la Biblioteca Nacional Digital, digamos que en el fondo la Biblioteca Nacional en su versión digital, y que son 20 páginas del manuscrito de Eduard Bello. Mi otro libro es un libro bien particular, yo lo encontré extraordinariamente entretenido, y este sí lo tenía a mano. Es un libro de Guy Talese, del famoso periodista norteamericano, que se llama Honrarás a tu padre. Es una crónica periodística llevada al libro. Es algo que está en un estilo entre medio camino entre la novela, definitivamente no es novela, porque es realidad, no es un libro de ficción, pero tiene reflexiones, tiene el estilo en el que está escrito. En fin, se lee como una novela extraordinariamente entretenida, y es la historia de un mafioso, es la historia de Joseph Bonanno. A través de la historia de los Bonanno, Talese cuenta de una manera muy detallada y entretenida la historia de la mafia en Nueva York, la historia de las 5 familias. Aquí se muestra mucho de lo que posteriormente recogería Mario Puzo en El Padrino. Efectivamente, el personaje del Padrino está principalmente inspirado en Carlo Gambino, pero también buena parte de la historia de de Vito Corleone, Puzo la saca de la historia de los Bonanno. Es una crónica periodística que de alguna manera recuerda a Sangre Fría de Capote, en el estilo, en el tipo de libro. Es un libro entretenidísimo, y a los que les gusta El Padrino, a los que les gusta el tema de la mafia, que a mí me gusta mucho, lo considero un imperdible. Yo me quiero colgar también de la última recomendación de Gonzalo, porque Jorge Edwards, no sé si lo has leído, Gonzalo, el libro que escribió de su tío abuelo, que se llama El inútil de la familia. El de la familia, sí. Que también es muy interesante. Todos los libros que han recomendado los puse ahí anotados para que algún día conforme mi repisa. Mis recomendaciones para ahora son 2 libros costumbristas. Uno es publicado el año pasado, que se llama La Patria Estremecida, de la Elizabeth Subercaseaux, lo tengo acá, que es de la editorial Catalonia. Y es lo más entretenido, sobre todo un poco recogiendo lo que decía Francisco de lo que está pasando ahora en Chile. Se podría decir, así como el título de la Elizabeth Subercaseaux, La Patria Estremecida, bueno, una vez más, dentro de lo que es la historia contemporánea en Chile,
en cierto momento estamos siendo de nuevo estremecidos. La autora tiene una pluma que se agradece porque es ágil, es periodista, muy buena escritora. ¿Y de qué se trata este libro? Parte en el siglo XX, en la época del parlamentarismo, que ya está bastante decadente, y nos lleva hasta el triunfo del no, el plebiscito. Y el recorrido que ella hace en 500 páginas tiene que ver con la confluencia que hay de distintos personajes que marcaron un periodo durante, en el fondo, sus vidas, que van desde Alessandro y Palma hasta Augusto Pinochet, pero entre medio tenemos a Frei Montalva, tenemos a Pedro Aguirre Cerda, tenemos a la Gabriela Mistral, y es novela ficción, pero la Elizabeth Suercasó es realmente una maestra en el momento de combinar lo que es novela con investigación histórica. Entonces nosotros tenemos diálogos imaginarios, en el fondo, pero que nacen de hechos contingentes e históricos. Y que no solamente estos personajes fueron protagonistas de la historia, sino que también a la vez fueron estremecidos por el periodo en que les tocó vivir y también porque en el fondo su patria, ellos querían dar ciertos atributos de sí y por, en el fondo, los cargos que ocuparon o la relevancia cultural, política que sostuvieron, pero que a la vez la historia de Chile los estremeció. Y el otro libro tiene que ver también con un tema costumbrista, pero nos vamos a la década de los 50 en India. Este es un libro que se publicó en 1993 y sin embargo yo lo saqué de mi repisa inmediatamente para recomendarlo. ¿Por quién es el autor? Que también es muy interesante, los libros de Cristóbal y el hincapié que hace también Gonzalo con respecto a los novelistas chilenos. El autor tiene mucho que ver también por cómo orienta una historia o ficción, novela, etc. El autor de este libro se llama Vikram Seth. Es un indio que se educó en Oxford. Él, además de ser escritor, es filósofo, estudió política, economía, o sea, es un hombre, además de inquieto, bastante interesante porque combina distintas ciencias que no se contraponen, son bastante integrales, si uno quiere. Y él habla en este libro que se llama Un buen partido, o A Suitable Boy en inglés, acerca de lo que pasa en la década del 50, recién cuando se independiza la India. Y la historia concierne cuatro familias en la India, pero todas bajo el vértice de Lata. Lata es una joven cuya familia la ha mandado a estudiar a Inglaterra y recibe la noticia de su mamá, la Rupa, que tiene mucha personalidad, y le dice: te tienes que volver a la India porque hemos seleccionado con la familia 3 candidatos para que tú te cases. Así que ahí tenemos también quizás otro tema de lo que es la mujer, lo que es la cultura y qué sé yo. La India se independizó en 1947. Por lo tanto, todavía hay una conexión y yo diría que hasta el día de hoy hay ciertos rasgos de una cierta parte de los indios, de la clase acomodada, de las castas más altas, que tienen una conexión clarísima con lo que es la cultura inglesa. Pero lo interesante aquí es que independiente a los años que estuvo India como colonia de Inglaterra, en un estudio que me tocó hacer en la universidad, haciendo investigación, quisimos ver cuáles habían sido las consecuencias y quizás un poco el legado de Gran Bretaña en India. Raya de la suma, lo único desde el punto de vista, si ustedes quieren, cultural, es el idioma. El inglés hasta el día de hoy es lo que unifica a la India para que, por ejemplo, puedan haber establecido el sistema de gobierno, porque hablan desde dialectos hasta distintos lenguajes a lo largo de este país, que es enorme. Esa es una cosa, o sea, esa es una cosa como puntual. Y este libro hace confluir de manera muy interesante la vida a raíz de
este matrimonio que tiene que ser arreglado, de esta chiquilla joven que tiene que volver, y uno se mete adentro de lo que es la vida de las distintas castas y ve cómo vive el campesino en este proceso de independencia muy reciente. Están los personajes, en el fondo, más políticos, más trascendentes, obviamente que sale Gandhi dentro del ámbito histórico, pero a mí me entretuvo mucho porque yo pude entender muchas cosas con respecto a lo que es esta como unión que hubo y desacoplamiento y como carriles paralelos con respecto a lo que es la cultura inglesa y la cultura india. Vikram Seth ha seguido muy vigente como escritor porque él ha unido siempre su vértice inglesa, a pesar de que él se educó en Oxford, porque resalta un poco la identidad profunda de la India que no cambia a pesar de haberse visto afectada por lo que fue el proceso de colonización y después posterior descolonización. Bueno, muchísimas gracias a los 4 nuevamente por haber estado en este segundo capítulo de La Repisa y nos veremos la próxima semana con nuevas recomendaciones.